Antes de contratar Odoo para que gestiones tu nómina, calcules y pagues tu nómina en Perú, mira este video, porque te vamos a explicar toda la lógica de cálculo de renta de quinta. ¿Qué metodología usa Odoo para calcular la renta de quinta? En el 100% de los casos, como Odoo lo calcula, nunca ha sido un problema para nuestras implementaciones, porque lo hace bien. Hemos tenido el cuidado y la diligencia de usar muchos consultores, empresas especializadas en tema de nómina, legislación laboral, lo hemos contrastado con opiniones de clientes y tenemos un estándar en cómo se proyecta la renta de quinta. Sin embargo, tenemos una red de partners y a veces nuestros partners, sobre todo cuando están iniciando, no saben cómo manejar con sus clientes esas diferencias que puede haber respecto de cómo Odoo calcula versus cómo el cliente calcula. Porque al tratarse de una proyección, pueden surgir diferencias en cómo uno proyecta. Si bien la normativa suele ser clara, suele haber espacios de interpretación y no todos lo calculan igual. Al final del año se termina pagando igual lo que corresponda, porque en base a lo real, por último en diciembre se ajusta y uno termina pagando o devolviendo basado en lo que se debió pagar de renta de quinta. Entonces no suele haber problemas y usualmente esas diferencias en cómo proyectan y en cómo vienen reteniendo la renta de quinta se resuelven al final. Sin embargo, hay clientes que lo comparan desde luego con cómo ellos lo vienen calculando y si Odoo lo calcula diferente, dicen no, no me funciona, quiero que Odoo lo calcule como yo y no hacemos eso. Entonces, antes de contratar este software de nómina, mira cómo Odoo lo calcula para que verifique si te puedes adaptar a este proceso y si no, pues no puedes gestionar tu nómina con Odoo si es que manejas renta de quinta. Insisto, esto no suele ser un problema, pero este video va principalmente para nuestros partners que a veces no saben cómo tratar esas objeciones o esas preguntas, observaciones que pueda hacer un cliente. Sí, a nosotros también los clientes nos suelen decir observaciones. Mi renta de quinta sale distinta. ¿Por qué? Entonces se le explica, se le muestra por qué y una vez que entiende, pues lo ideal es que se adapten, ¿no? En el 100% de nuestras implementaciones los clientes se adaptan a cómo calculamos la renta de quinta. En aquellos casos en donde a veces el partner, como se ven aprietos y no sabe cómo gestionar o cómo conversar o cómo comunicar al cliente estas diferencias, porque muchos de nuestros partners pues no son gestores de nómina, no dominan la legislación laboral y no tendrían que, ojo, no es que esté mal, sino que no son abogados laboralistas, por ejemplo. Entonces, el cliente les da una observación y les dice, no, pero yo lo calculo así, Odoo lo calcula mal y a veces no saben qué responder. Entonces, este video les va a ayudar a saber cómo responder eso y en todo caso a evitarles esos clientes que no quieren o que no deben usar el software de nómina Odoo. Entonces, si a tu cliente estás viendo este video y no te vas a adaptar a este flujo de trabajo, no contrates el software de nómina de Odoo y nos ahorramos discusiones, disgustos. No conmigo, sobre todo con nuestros partners. Empecemos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calculamos la renta de quinta para que entiendas cómo Odoo genera estas proyecciones. Hemos tomado a un empleado y tenemos la renta de quinta calculada hasta septiembre, porque bueno, estamos en el mes de septiembre de este año y nos sirve de ejemplo. Con que esté hasta septiembre es más que suficiente. ¿Qué es lo que hace Odoo? Primero, identifica cuál es la remuneración computable del mes, ¿no? Digamos en enero, vamos a revisarlo mes tras mes. Ojo. Luego, incluye aquellos conceptos no computables que nosotros pagamos al empleado. En este caso, el empleado recibe una bonificación y aparte tiene una asignación familiar. Eso lo incluimos aquí. ¿Y esto qué nos da? Una remuneración computable mensual, que es la suma de ambos. Sobre esta remuneración computable mensual vamos a proyectar, recordemos. En temas de renta de quinta uno proyecta y por eso generalmente aun cuando puede haber ligeros criterios respecto de cómo uno proyecta, suelen ser menores y no tener importancia, ojo,
siempre que las diferencias sean mínimas, ¿no? Nunca he visto que te hagan problema porque proyectaste al diferente, ¿no? Si sobre todo alguna firma contable, auditora, ha visto, ¿no?, laboral, ha visto que la SUNAFIL, SUNAT, alguna entidad reguladora les haya hecho problemas sobre cómo sobre cómo en general, no ODU, sino sobre cómo alguna empresa ha proyectado la renta de quinta, que nos avise para estar al tanto, para saber en qué casos podrían ser observados. Pero mientras haya diferencias mínimas, no suele haber problemas. Aún así, para evitar cualquier tipo de contingencia o riesgo, la forma de cálculo que estoy revisando y que les voy a explicar, que es como ODU lo hace, se ciñe exactamente a lo que la normativa dice, tanto a nivel de proyección, como a nivel de arrastre de retenciones, como a nivel de determinación de renta mensual. ¿Ok? Nos estamos basando en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Sigamos. Nos quedamos en la proyección. ¿Cómo proyectamos? Bueno, si estamos en enero, ¿cuántos meses tiene el año? 12. Entonces, esa remuneración real basada en lo que se le está pagando al empleado, lo multiplicamos por 12. Y tenemos el total de remuneración proyectado que nos muestra aquí ODU. Luego, remuneraciones de meses anteriores. Este concepto, este tipo de impuesto, lo que es la renta de quinta categoría, se resetea. El cálculo se resetea todos los años porque se paga en función de los ingresos anuales de una persona. Por lo tanto, si estamos en enero, no vamos a incluir la remuneración de meses anteriores. La gratificación. Fernando, ¿de dónde sale esta gratificación? En este caso, la gratificación se obtiene de la remuneración del empleado, incluyendo la asignación familiar por 2. Ahí está. Veámoslo. 14.000. Y depende, ojo, depende del tipo de régimen al que está afiliado el empleado. Es decir, ODU es inteligente. Inteligente es una manera de hablar, ¿no? En realidad son algoritmos que no tienen mucha inteligencia, pero digamos que ODU, basado en la información en la configuración de su contrato, sabe el régimen de este empleado. Y de acuerdo a ese régimen sabe si se le va a pagar una gratificación, media gratificación o ninguna gratificación, ¿no? Porque hay regímenes diferentes que aplican. Entonces, dependiendo de eso, calcula esto. En este caso, es una gratificación o un sueldo completo, es la gratificación y se pagan 2 gratificaciones al año. Entonces, si tenemos 14.000 más la asignación familiar, voy a ir sacando una calculadora. A ver, 14.102.5 por 2, 28.205 es lo que me sale la proyección de su gratificación. Perfecto. Y luego empezamos el cálculo. Acá me dice remuneraciones percibidas, que es un campo editable, si queremos editarlo. No voy a entrar en detalle sobre cómo incluir remuneraciones de ejercicios de otras empresas, porque para eso tenemos otro video. Quiero que nos centremos en el flujo completo de cálculo, en la lógica completa de cálculo de quinta. Si hay que hacer algún ajuste, qué sé yo, vamos aquí. Total ingreso anual proyectado. ¿Qué es esto? Básicamente, el proyectado anual de su remuneración, incluyendo lo real que ya le hemos pagado en enero, ojo. Es decir, toma lo real y el resto lo proyecta por 11. Más la gratificación. A ver, verifiquemos. 28.205 más 194.430. 222.635. Ahí lo tiene. Entonces, estimamos que para todo el año 2024, que estoy usando de ejemplo, ese va a ser el ingreso afecto a renta de quinta de este empleado. Sobre eso la normativa nos dice, deduce 7 UITs, o ya sabe cuál es la UIT del periodo 2024, porque también se configura. Y la resta de estos, ¿qué nos da? La renta anual proyectada. Es decir, la renta que forma parte de la base imponible para la renta de quinta, para la retención de quinta categoría. ¿Por qué? Porque sobre las primeras 7 UITs no vamos a pagar impuesto a la renta. Es como un pequeño beneficio para que los que ganen todavía muy poco dinero
o tengan una remuneración no tan alta, pues no les descuenten, ¿no? No les dejen sin una comida en su mesa. Entonces, después de esos 7 UITs, recién se empieza o recién aplica el impuesto o la retención por renta de quinta categoría. Entonces nos queda que la base imponible es realmente, o mi renta real, que es la base imponible, para la retención es 186.585, ¿no? Este menos este. Muy bien. Y luego empezamos a aplicar las escalas. ¿Qué escalas? Por la primera 5 UITs pagamos tanto de impuesto. De las 5 hasta las 20 siguientes pagamos tanto de impuesto. De las 20 a las 35 pagamos tanto impuesto. Y sobre eso pagamos tanto impuesto. Es decir, hay distintas escalas, ¿no? Porque empieza con el 8% y así va subiendo hasta llegar al 30%. Al final, en la última escala. Nuevamente por el mismo principio, ¿no? De que mientras menos ganan, te graban menos, y mientras más ganas, te graban más. Muy bien. Y aquí le restamos las retenciones de meses anteriores, que vemos que es 0. ¿Por qué? Porque la norma, la ley del impuesto a la renta y su reglamento especifican de que para enero, febrero y marzo no se descuentan retenciones de periodos anteriores. Así de claro. Y por eso es que incluso enero, febrero, marzo ves que no hay retención. Y luego tenemos la renta anual proyectada. Bueno, esto propiamente sería el impuesto anual proyectado. ¿Qué es este impuesto anual proyectado? No es otra cosa que la suma de todas las escalas de impuestos. Recordemos que aquí, tramo por tramo, ODU te muestra cuánto de impuesto tienes que pagar. Recuerda que este impuesto lo hemos calculado por la proyección de tus remuneraciones anuales. Significa que cada uno de estos importes es lo que debieras de pagar de impuesto, suponiendo que durante todo el año esta sea tu renta. En otras palabras, este es el impuesto anual. Por eso es que después de sumar este impuesto, que nos sale 27.274, lo dividimos entre 12. ¿Por qué lo dividimos entre 12? Porque esos 27.000 es el impuesto anual y no le vamos a descontar el impuesto anual sobre una proyección en enero. Lo que sí hacemos es, justamente basados en esta proyección, calculamos cuánto le debiéramos retener, ¿no? De modo de que sea más o menos proporcional todos los meses. El mes de enero tendríamos que retenerle 2.272. Ahí ODU te lo calculó increíble. Y luego, nuevamente aquí me suma la renta neta. ¿Qué renta neta? Esta de aquí, mira. La renta anual proyectada me la vuelve a poner abajo. ¿Por qué? Porque en este caso queremos calcular aquellos conceptos extraordinarios que se calculan y se pagan cada mes. Como este mes de enero no ha habido nada, ningún concepto extraordinario, entonces, por ejemplo, utilidades, por ejemplo, las bonificaciones extraordinarias de la gratificación. Entonces, como no han habido, queda 0, 0. Y mi renta anual sigue siendo los 186.000. En otras palabras, no tengo ninguna renta extra que pagar. Aquí lo vemos en retención afectada por conceptos extraordinarios. No tengo ninguna retención que pagar por conceptos extraordinarios. Por lo tanto, si sumo mi renta del periodo más R1 más la renta de aquellos conceptos extraordinarios R2, me sale solamente lo mismo que había calculado aquí, 2.272. Extraordinario. Así seguimos todos los meses. Vayamos ahora sí un poquito más rápido. ¿Qué hacemos? Recapitulando. ¿Qué hacemos en febrero? La remuneración de febrero, los otros computables de febrero. Tengo esta remuneración computable mensual, que luego proyecto esa remuneración computable mensual y tengo cuál es mi remuneración proyectada, ojo, incluyendo el mes de febrero correspondiente. Dirán, Fernando, ¿por qué mi remuneración proyectada en febrero bajó? ¿Por qué es menos que en enero? Fácil, porque en febrero ya no proyectamos enero. Esa es la genialidad. Y en su lugar tenemos este otro concepto llamado remuneración de meses anteriores, que acumula, que contiene la remuneración real
de enero. Esto es muy importante porque esta remuneración real, ¿no?, en el mes en que estamos calculando, siempre va a ser lo que tú hayas calculado en Odoo, va a ser lo real, va a tener como sustento un recibo calculado de Odoo, no es algo que nos inventemos. Entonces, lo que realmente has calculado, pagado y declarado, sobre eso Odoo ya obtiene esa información para saber cuál es la remuneración de meses anteriores. Proyecta la gratificación, como te lo expliqué, básicamente su remuneración computable más su asignación familiar por 2, ¿no? Porque en febrero todavía tienes pendiente por pagar, ¿qué cosa? La gratificación de julio y de diciembre. Entonces, por 2 tenemos esta gratificación proyectada. Y aquí es donde también suelen hacer preguntas. Dirán, Fernando, ¿y la gratificación extraordinaria por qué no la proyectas? Porque no quiero. Porque es un concepto extraordinario. Y ese concepto, si yo lo proyectara, estaría pagando en el mes de febrero una parte, estaría reteniéndole al empleado una parte de esa bonificación extraordinaria, cuando no debería, porque la norma me dice que esos conceptos extraordinarios se retienen y se pagan en el mismo mes. Entonces no lo proyecto. Y luego, ¿qué tenemos? Nuestro total ingreso proyectado. Dense cuenta que es similar al anterior. Claro, tiene que ser similar. Porque si no ha tenido variaciones remunerativas, entonces no tendría que cambiar. Dirás, pero acá lo proyectas por 11, no por 12. Sí, pero ese mes extra que no estoy proyectando lo traigo del mes anterior. Y si ha tenido la misma remuneración, es prácticamente como si lo proyectara por 12. Por eso al final, si no han habido cambios remunerativos importantes, pues esta remuneración proyectada tendría que ser igual o muy similar a la del mes anterior. ¿Se dan cuenta? Para febrero. Seguimos, descontamos las UITs. Entonces mi renta anual que sirve como base imponible va a ser también muy similar. Por lo tanto, distribuyo o calculo el impuesto de quinta categoría para los diferentes tramos y me sale un impuesto anual de 27.000 entre 12 por 2.272. Y aquí también surge nuevamente la duda, ¿no? Fernando, pero aquí dice retenciones de meses anteriores. Aquí debería ir, si le has retenido el mes anterior 2.272, ¿no? O acá, 2.272, debería ir aquí. Es una manera de proyectarlo y la mayoría lo hace, no la mayoría, pero hay muchos que lo hacen así y no deja de ser válido. No recordemos que al final esto es un tema de proyección y la mejor manera de proyectar algo puede ser discutible. Una proyección implica una estimación, implica un presupuesto, implica algo que puede cambiar en el futuro. Entonces, la idea es proyectar de acuerdo a lo más cercano que uno pueda, ¿no? ¿De qué manera puedo proyectar de modo que mi cálculo sea lo más fiable posible? Y siguiendo ese criterio, muchos emplean incluso criterios que no están normados, que quizás escapen a lo que la norma te pide, pero que no se alejan del fondo de la norma, que es buscar una proyección. Entonces no está mal, o yo no lo veo del todo mal, que arrastren aquí una retención. Pero como nosotros nos ceñimos con la normativa, con la ley y su reglamento del impuesto a la renta, que nos dice que no se incluyen aquí retenciones, entonces no lo incluimos. Y dado que no incluimos la retención del mes anterior, por eso, a pesar de estar aquí en febrero, lo dividimos entre 12 esta proyección. Si incluyéramos la retención del mes anterior, aquí deberíamos dividirlo entre 11, ¿no? Porque ya le estamos restando la retención del mes anterior. Pero como no la incluimos y nos ceñimos a la norma, lo dividimos entre 2. Al final, nos va a dar lo mismo si no han habido cambios remunerativos. Fíjate, el primer mes le retengo 2272, el segundo mes le retengo también 2272. Y sigo el flujo, no hay cálculos extraordinarios, por lo tanto no hay renta por conceptos extraordinarios. Y resulta que mi renta es 2272 en febrero. Vamos a marzo. Vamos más rápido ahora en marzo.
Seguimos, la remuneración, los otros computables, se proyecta, y ya sabes por qué en marzo la remuneración proyectada es menor que los meses pasados, porque los meses que tengo que proyectar ya son menos, ahora son 10 meses en lugar de 12, entonces esto es menos, pero sí que le sumo, dado que lo multiplico por menos cantidad de meses, ¿qué le tengo que sumar para que no me desvaríe? La remuneración de los meses anteriores. Entonces Odoo aquí te va a acumular lo real que tengas calculado en tus recibos anteriores del periodo anterior. Le vamos a sumar la gratificación, que ya te expliqué cómo se calcula y qué conceptos incluye y qué conceptos no incluye. Entonces, en total, tenemos estos 28.000, ¿no? Ojo, aquí es gratificación, un ajuste de gratificación, y este es el total gratificación. Entonces, como no he hecho ningún ajuste, el total gratificación es el mismo que Odoo proyecta. Mira, ¿y por qué tienes un ajuste aquí, Fernando? Tenemos varias casillas de ajuste para dar flexibilidad a veces a quienes quieren hacer cálculos distintos, pero no es necesario llenarlos si te basas solo en todo lo que Odoo calcula. La gratificación, fíjate, mi renta anual proyectada no ha variado porque no han habido cambios remunerativos, y por lo tanto la base imponible para el cálculo del impuesto tampoco ha variado. Del impuesto anual. Mi impuesto anual tampoco ha variado, y por lo tanto este impuesto anual lo divido entre 12 y tengo lo que le debo retener al empleado. Excelente. Dense cuenta que para los 3 meses se mantiene. Si no han habido cambios remunerativos, es correcto, se tiene que mantener. Por más que ligeramente el cálculo se hace distinto, porque en el tercer mes no lo multiplico por 12, lo multiplico por 10 y arrastro remuneración de meses anteriores. En enero lo multipliqué por 12, o sea, el cálculo cada mes no es idéntico, pero aún así no tendría por qué modificarse. Si hemos entendido el flujo, no tendría por qué modificarse el impuesto a la renta que se tiene que pagar cada mes. Vámonos al mes de abril. Aquí tenemos igual, proyectamos la remuneración, estos otros computables, total remuneración por 9 meses. El proyectado va a ser menor a los meses anteriores porque hay menos meses que proyectar. La remuneración de meses anteriores, como es normal, va creciendo. Va creciendo la de meses anteriores. Ah, esperen. Estábamos en marzo. Estábamos en marzo, ¿no? Me pasé a abril. Sigamos en marzo. Entonces, va creciendo de meses anteriores. Calculo el impuesto, me sale 2272. Pero, fíjense lo que ha pasado en marzo. Hay algo curioso. O no curioso, es algo que a muchas empresas les pasa. A la mayoría de empresas les va a ocurrir. Que tienen que pagar utilidades, ¿no? Es un concepto raro que en Perú se paga, donde un porcentaje de la utilidad se distribuye entre los trabajadores. En este caso es 223.000. No es raro que se paguen participaciones. Lo que es raro es que se paguen por obligación legal, ¿no? Bueno, y aquí son 223.000 que se le ha pagado por utilidades a esta empleada en marzo. ¿Por qué están aquí, abajo? ¿Por qué no están en la parte superior, ¿no? En otras remuneraciones? Porque al ser un concepto extraordinario, al menos considerado así para efectos del modo de cálculo, se tiene que retener el impuesto en el mes en que se paga. Entonces, por su remuneración regular de todos los meses, dense cuenta que no ha variado, ¿no? Entonces, en marzo, su remuneración regular sigue siendo 2272. Mira, el mismo impuesto que se ha venido reteniendo los periodos anteriores, ¿no? 2272. Pero, en este segundo apartado, partiendo de cuál era la renta proyectada, vamos a sumar aquellos conceptos extraordinarios y vamos a obtener una nueva renta proyectada. O mejor dicho, una nueva renta proyectada. Y sobre esa nueva renta proyectada voy a nuevamente aplicar toda la escala de impuesto. Calculo toda la escala de impuesto y me va a salir un valor bastante alto al que le voy a restar el impuesto a la renta que calculé arriba. Fíjate, el impuesto a la renta anual es este. Entonces, si al nuevo impuesto obtenido le resto el impuesto a la renta, perdón, si a este nuevo impuesto obtenido, ¿no? Todas estas filas, le resto el impuesto a la renta que he calculado basado en los conceptos no extraordinarios, digamos, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener cuál es el
impuesto que corresponde únicamente a los conceptos extraordinarios, en este caso a la utilidad. Entendiendo como concepto extraordinario aquel que vamos a retener y pagar en ese mes, ¿ok? Que no vamos a proyectar. ¿Qué significa? Que en el mes de marzo voy a pagar o voy a retenerle al empleado y pagarle al fisco por este empleado, por concepto de retención de impuesto a la renta, 64.758. Porque hay una renta extraordinaria, digamos. A pesar de que ven que por los conceptos regulares esto se ha mantenido. Excelente. ¿No? Excelente. Tiene sentido, ¿no? Si este mes va a cobrar 250.000 extra, que este mes se le retenga ese exceso, ¿no? Imagínate si yo tuviera que esto proyectarlo en enero, en febrero, le voy a tener que retener al empleado más de lo que le voy a pagar, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un dinero que él todavía no tiene, no cuenta. Por eso tiene todo el sentido que en el mes en que le estamos calculando y pagando esas utilidades o ese concepto extraordinario, ese mismo mes se le aplique la retención. Todo tiene una lógica, tiene un porqué, un sentido. ¿Y qué pasa entonces a partir de los meses siguientes? A partir del mes siguiente, lo que va a pasar es que estas utilidades tenemos que incluirlas en la proyección. Fíjate, vamos al mes de abril. El mes de abril, aquí vamos a incluir su remuneración, la proyectamos por el número de meses que falta para completar el año. Por eso la proyección va disminuyendo cada vez, porque hay menos meses conforme pasan los meses, menos meses que faltan para terminar el año. Y luego aquí, en remuneraciones de meses anteriores, por supuesto que vamos a incluir las utilidades y esos conceptos extraordinarios pagados en el mes anterior. Se tienen que incluir, porque eso van a afectar las escalas remunerativas que vamos a usar. Si no lo incluyera, luego no voy a aplicar correctamente las escalas en el mes siguiente. Entonces, incluyo esas escalas remunerativas tomando en cuenta, aquí estoy tomando en cuenta las utilidades. En otras palabras, estos 32.000 más el concepto de más los 223.000, ¿no? Ambas remuneraciones de meses anteriores, ODU ya nos las incluye. Además, proyectamos la gratificación que corresponde y con eso hallamos una renta anual proyectada que incluye, desde luego, cualquier concepto extraordinario pagado en un mes anterior. Y dado que lo incluye, entonces ahora sí, fíjate cómo llego hasta la escala 5 inclusive, ¿no? Me tienen que retener mucho más. Claro, porque he tenido un ingreso muy alto en marzo y eso va a variar a futuro toda esa escala. Pero, ¿qué le resto también? Le resto el total de retenciones de meses anteriores. ¿Y qué me da eso como resultado? Y justo en abril hay que hacer esa retención. Dirá, Fernando, pero si aquí le estás restando la retención de meses anteriores, ¿por qué en enero, febrero, marzo no se lo restaste? Porque la norma me dice que no se lo reste. Por eso lo dividí entre 12, 12, 12. Pero si aquí le voy a restar el acumulado de las retenciones de meses anteriores, entonces aquí sí tiene sentido que ya no lo siga dividiendo entre 12, sino si ya le resté 3 meses y antes lo dividí entre 12, 12 menos 3, 9. ¿No? Entonces ahora lo divido entre 9 meses que me faltan para terminar el año. No solo eso. Fernando, pero si yo veo acá las retenciones de meses anteriores, no pasa de 7.000, ¿no? 2.200, 2.200. Aquí tú estás considerando 69.000. ¿Por qué? ¿Qué otra retención tengo que incluir ahí? La retención que le hice por concepto de el pago extraordinario de la utilidad. Entonces, por eso tengo un total de retenciones de 69.000. Recordemos que esta información ODU también, todo lo que tenga que ver con meses anteriores, ODU lo toma de lo que realmente tengamos registrado en nuestros recibos de nómina. Entonces nos aseguramos de que todo cálculo se base en la información realmente declarada y pagada. Obtenemos una nueva base, una nueva renta anual proyectada, un impuesto anual proyectado, mejor dicho, lo dividimos entre 9 y nos sale 2.273. Tú dirás, Fernando, pero es lo mismo que los meses anteriores. Bueno, uno de diferencia.
un valor monetario de diferencia. ¿Por qué? Porque no tendría por qué cambiar. Si hemos hecho bien los cálculos y los arrastres y las proyecciones correctamente y no ha habido modificaciones remunerativas, no tiene por qué cambiar. Entonces se mantiene básicamente. Hay uno de más, ¿no? Un peso, un sol, un dólar. En este caso, si es localización peruana, sería un sol. Hay un sol de más porque, claro, como estamos, el cálculo no es exacto, por tema de redondeo puede tener un sol de más, pero es más que aceptable y válido. En este mes, como no hay conceptos extraordinarios, entonces lo que tengo que retenerle al empleado es lo mismo que he calculado para los conceptos ordinarios. Y así seguimos con el mes siguiente, la misma historia, se proyecta, se incluye la gratificación y aquí hay algo particular que voy a entrar a detalle. Esto, retención de meses anteriores. Aquí, Fernando, no es igual que el mes anterior. Mira, en enero, febrero, marzo era igual. En abril es diferente y luego en mayo vuelve a ser diferente. Sí. ¿Por qué? Porque en mayo vamos a arrastrar las retenciones acumuladas de enero a abril. Fernando, y luego en junio y julio sí es igual. Sí, porque como en esos 3 meses para proyectar la renta o para calcular la renta, descontar cada mes, lo dividimos, la proyección del impuesto lo dividimos entre 8 en esos 3 meses, entonces tengo que tomar la misma retención, que es la retención de enero a abril, para esos 3 meses. Y así seguimos. En agosto vuelve a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo que tomar la renta acumulada de enero a julio, porque acá lo vamos a dividir entre 5 meses que faltan para terminar el año. Entonces sí tengo que tomar todo lo que he retenido en el pasado. Aún así, ojo, nótese de que el cálculo mes a mes sigue siendo muy similar. Y tú dirás, Fernando, aquí ya no es tan similar, mira. En este mes, que debe ser julio, en el mes de julio ya cambió, mira, 5 de diferencia o 4. ¿Por qué tanta diferencia? No es mucha diferencia. Pero ¿por qué en julio puede haber diferencia a pesar de que igual lo dividimos entre 8 y igual proyectamos todo muy similar? ¿Por qué puede haber diferencia? Yo te explico por qué. Porque en el mes de julio vamos a calcular la remuneración, perdón, la gratificación. Fíjate. Aquí hemos calculado la gratificación. Aquí teníamos una gratificación de 28.205 proyectada, pero aquí tenemos en julio una gratificación de 28.307.5. Es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque le hemos pagado más de gratificación. Por ahí el cálculo, por algún motivo, le salió algo más a pagarle. Entonces, ODU va a considerar a partir de julio en adelante, ojo, esto afecta a tu proyección, a partir de julio en adelante va a considerar la gratificación real de julio, que ya la tenemos calculada, más la proyección. Entonces, como está considerando la gratificación real de julio, más su proyección, esto no necesariamente va a ser igual. Y a partir de acá, miren, los meses siguientes sí que toma el mismo valor hasta que llega a diciembre, porque en diciembre ya tenemos identificado, calculado, registrado en el RP la gratificación real de julio y diciembre. Entonces en diciembre ya no proyecta nada, va a tomar lo real. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta, ¿no? En el mes de julio ya empezamos a tener información real de gratificación, entonces ahí no hay que proyectar la de julio, solo la de diciembre se proyecta, por eso cambia. Y ese ligero cambio, que es menor, ocasiona que la retención en el mes de julio pues sea un poquito más. Y ya está. Puede ser mucho más dependiendo de qué tanto varíe. Pero no solo eso, aquí viene el otro punto que les decía. En julio, además de la gratificación regular, ¿qué pagamos? Una gratificación extraordinaria. Un concepto de fondo, no de fondo, pero a nivel de cálculo de renta de quinta, un concepto muy similar a la utilidad. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? En que ese concepto de gratificación extraordinaria se retiene en el mes que se paga. Y aquí tenemos, fíjate, después de calcular la renta regular por los conceptos regulares, calculo
cuál es esa bonificación extraordinaria, e incluyendo esta bonificación extraordinaria, voy nuevamente a calcular todo el impuesto que debería retener, restándole lo que ya le he calculado arriba, y me queda que únicamente por conceptos extraordinarios o de gratificación extraordinaria tengo que retenerle 383. Qué abuso, ¿no? Qué abuso, ¿no? Así nos tienen con esa mochila fiscal. Listo. 1278, 383. ¿Cuánto es? Un 20%. Más o menos, ¿no? De ese concepto se lo queda el Estado. Bien. Entonces, esta renta extraordinaria más la retención regular, ¿no? O sea, la retención por los conceptos regulares más la retención por los conceptos extraordinarios, nos da un total a retener de 2.660 en el mes. Y bueno, ya sabemos que cuando proyectemos el mes siguiente, agosto, ahí que vamos a incluir las remuneraciones de meses anteriores, van a incluir todos esos conceptos extraordinarios, la gratificación que incluye ya la gratificación real de julio más la proyección de diciembre. Y luego a nivel de retenciones va a seguir la normativa de impuesto a la renta, que en agosto se tiene que incluir aquí como retención el acumulado de enero a julio, y así seguimos hasta diciembre. Ya no sigo con la explicación porque creo que ya se entendió cuál es la lógica que utilizamos, la lógica que seguimos, y está muy pegada a lo que es el impuesto, a lo que es la ley del impuesto a la renta, a lo que es su reglamento. Lo hemos examinado con consultores externos, con asesores de revistas especializadas en temas de legislación laboral. Hemos tenido la opinión de nuestros clientes que nos dicen que es conforme. La mayoría de clientes en las implementaciones que hacemos que nos dicen que lo hacen de otra manera, no han tenido de momento ningún problema en adaptarse a cómo Odoo calcula, después de explicárselos, porque sí hay clientes que nos dicen, Fernando, pero yo proyecto la gratificación extraordinaria. Les digo, Odoo no lo hace por esto, lo calcula así, y bien, se adaptan. Entonces, generalmente cuando tenemos a veces las observaciones respecto a renta de quinta, cuando el usuario del software a veces no conoce los detalles del cálculo, ¿no? Entonces simplemente no sabe cómo calcular quinta, y si ve que su sistema le da un valor y que Odoo le da otro valor, y más allá de analizarlo y entenderlo, se asusta, ¿no? El desconocimiento genera eso: miedo, temor, susto. Es normal. Entonces, cuando es un usuario que no conoce eso, se asusta y dice, no, pero mi sistema lo calcula distinto, no puede ser. Felizmente no nos ha pasado, y cuando nos ha pasado lo hemos sabido manejar. Pero tú, partner de Ganemo, que implementa software de nómina, tienes que saber cómo abordar también estos casos con tu cliente, para que luego no estés diciendo o pidiendo que reformulemos cómo Odoo hace su cálculo, porque tu cliente lo calcula de forma distinta. Terminas destrozando y rompiendo el software cuando tiene un motivo para hacer las cosas. Aún así recuerda que tenemos múltiples opciones para dar más flexibilidad a este cálculo, ¿eh? Tenemos cómo ajustar la gratificación, ¿no? Por último, si me dices, no, yo quiero proyectar la gratificación extraordinaria, bueno, pues la añades aquí y ya está, lo proyectas, ¿no? Lo añades de enero a julio, añades las dos gratificaciones extraordinarias, y de agosto en adelante añades una gratificación extraordinaria y ya está, ¿no? Y básicamente vas a poder hacer ese otro cálculo, vas a poder incluirla en tus proyecciones, y en diciembre la quitaría, no la proyectaría. ¿Qué sé yo? O sea, igual tienes opciones, por ejemplo, ingresar una remuneración percibida que quieres que ajuste el cálculo de proyección de remuneración de ese mes. Puedes ajustar el tema de acá un ajuste general que quieras hacer, un ajuste en años. O sea, hay múltiples elementos que te permiten ajustar y acomodarte, pero usualmente no es necesario. Donde más usamos estos ajustes es cuando damos de alta a un colaborador, es cuando tenemos colaboradores que vienen de otra compañía en medio del año, y tenemos que incluir desde luego en ese proceso de alta sus retenciones de meses acumuladas de otra compañía. Lo hace cuando tenemos colaboradores que reciben
conceptos de renta de quinta o conceptos remunerativos de otras empresas al mismo tiempo porque trabajan en dos compañías y eres tú quien le tiene que retener. Entonces, ahí es donde podemos usar estas opciones de ajuste, ¿no? O ahí es donde sugerimos usarla. Para eso lo hemos pensado. Pero sugerencia, trata de guiar a tu cliente, y si tú eres cliente nuestro, decidan usar Odoo y su manera de cálculo para que calculen su renta de quinta, y así vamos a estar todos muchos más felices, contentos, dejando que Odoo trabaje en automático como lo sabe hacer. Suscríbanse al canal para que sigan aprendiendo, y si tienen internet, ahí nos vemos.